¿Qué tal, chicos? Doctores, doctoras, el día de hoy corresponde al tema de tamiz neonatal, un tema bastante importante. Son 4 temas que vamos a revisar debido a que el quinto, que tamiza esta prueba o escrutinio a bebitos, que es fibrosis quística, no lo vamos a revisar. ¿Por qué? Porque ya está disponible en la plataforma de Patreon. Ahí si lo quieres revisar cuando termines esta videoclase, pásate a la colección de pediatría y busca el tema de fibrosis quística. Ya con eso, ya la armaste. Te dejo como siempre la bibliografía, las guías de práctica clínica de estos temas, a excepción, ya sabes de cuál, el que te acabo de comentar, fibrosis quística. Entonces, chicos, el tamiz es una prueba de escrutinio, como su nombre lo dice, y nos ayuda para poder detectar precozmente alguna enfermedad endocrina o metabólica congénita antes de que el bebito manifieste clínica evidente. Es decir, no hay que retrasarla ya que aumentaríamos muchísimo la mortalidad. Existen 3 tipos de tamices: básico, que es el que vamos a hablar el día de hoy y el que tristemente tenemos disponible en el sistema de salud. Incluye 5 patologías o enfermedades de mayor impacto o frecuencia: semiampliado 6 a 20 y ampliado de más de 20. Pero te repito, recuerda que entre más tardes en detectar alguna de estas patologías, peor le irá al bebito. Pregunta de examen: ¿a las cuántas horas le tenemos que realizar el tamiz al bebito? Primeras 72 horas según la norma oficial mexicana 007. Si se toma antes, nos puede dar falsos positivos. Aguas, esto según la norma. Sin embargo, habitualmente se hace entre el tercero y quinto día de vida. Es más, las mismas guías específicas de estos temas, específicamente, valga la redundancia, nos dicen que es entre el tercero y quinto día. ¿Vale, chicos? ¿Qué pasa si pasa más del el tiempo? No importa. Podemos llegar hasta a las 2 semanas y no pasa nada, podemos realizarlo. Oiga, doc, ¿y por qué nos esperamos unos días? ¿Sí? Una vez que nace el bebé, nos esperamos unos días para realizar la prueba. Porque resulta, mis doctores, doctoras, que en los llamados errores innatos del metabolismo, como por ejemplo la galactosemia, la fenilcetonuria, para que se generen estos compuestos tóxicos, por ejemplo, en la fenilcetonuria, el fenilpiruvato, ¿sí? O el ácido fenilpirúvico, o en el claro ejemplo de la galactosemia, la galactosa 1-fosfato, o el galactitol que se va al lente del bebito y le genera catarata. El bebé tiene que ingerir leche materna, o sea, el bebé nace con una deficiencia enzimática, pero para que yo la pueda observar, pueda ver la clínica compatible, pues ¿qué necesito? Exponerlo pues al componente materno, o sea, la leche materna. Tristemente es así. La emisión de los resultados, la localización del paciente, la confirmación de la enfermedad y el inicio de la patología que tenga debe ser idealmente a las 72 horas después. Es una punción en el talón que se realiza colocando las gotas de sangre del bebito en el papel filtro, que se conoce como tarjeta de Guthrie, en honor a su inventor, el doctor Robert Guthrie. Tarjeta con círculos que puedes observar en la imagen derecha. Estos círculos tienen que cargarse de sangre para considerarlo una buena muestra o muestra adecuada, impregnando así la cara posterior. Una vez tomada la muestra, la dejamos secar por un periodo de 3 horas a temperatura ambiente únicamente y se procesa. Emisión de los resultados, 72 horas, al igual que la localización del paciente, la confirmación de la enfermedad e inicio del manejo. Es importante que tengas en cuenta que esta prueba, si te sale positiva, la tienes que repetir para que tú puedas hacer las pruebas más específicas. Ahora, ahí te va un dato, una mnemotecnia más que nada. A excepción del hipotiroidismo congénito, las demás van a ser autosómicas recesivas por deficiencia de alguna enzima o algún canal, en este caso la fibrosis quística, que es el canal CFTR, que es un canal de cloro. ¿Vale, chicos? Muy bien, entonces ahí las tenemos, el tamiz básico que todos debemos conocer y recordar con lujo de detalle para el ENAR. Tema súper preguntado. Hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de la enzima 21-alfa-hidroxilasa. ¿Existen otras deficiencias enzimáticas para la hiperplasia? Sí, pero esa es más del 90% de los casos. La famosa fenilcetonuria por deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa, galactosemia y fibrosis quística. Repetimos, todas a excepción del hipocongénito van a ser autosómicas recesivas. Empezamos a estudiar la primera, una de las favoritas, una de las más preguntadas, el hipocongénito, y es que es una de las enfermedades endocrinológicas, doctores, más comunes durante la niñez. Y para que te vayas dando una idea, vea
el apartado de epidemiología. A nivel mundial aparece en 1 de cada 3.000 a 4.000 recién nacidos vivos, siendo los hispanos y nativos americanos los de mayor riesgo. Por ahí nos dicen que hay más riesgo en los pacientes con síndrome de Down. Y sí, aumenta bastante, chicos. Sin embargo, la guía de práctica clínica en el apartado de evidencia nos comenta que en México, según las estadísticas de la OMS, el hipotiroidismo congénito aparece en 1 de cada 2.800 recién nacidos vivos. Ahora, en un estudio mexicano, también reportado por la misma GPC, el 25% de los prematuros se dieron cuenta que presentaban la enfermedad, teniendo una tasa de letalidad que va del 15 al 20%. O sea, bastante trágico este dato. Vaya dato perturbador. Pregunta de examen, chicos, acerca de los factores de riesgo. ¿Cuál es la causa más frecuente de retraso mental en periodo neonatal? Que más bien sería una pregunta directa, no tanto de factores de riesgo. Y es esta, el hipotiroidismo congénito. Es una pregunta de NARM y es una pregunta que te pueden hacer en tu simulador, cualquiera que tú quieras, ¿vale? Ahora sí, en cuanto a los factores de riesgo, chicos, tenemos factores que los vamos a clasificar en neonatales y factores maternos. Los factores neonatales son, por ejemplo, el neonato que nace prematuramente, exposición al yodo en el periodo neonatal, o perinatal, porque recuerda que el yodo normalmente favorece la síntesis, ¿sí? Se pega al esqueleto carbonado de este aminoácido, a la tirosina, y entonces puede generar una disrupción en el metabolismo de la misma. Malformaciones congénitas, la trisomía 21, ya lo comentamos, riesgo de Down bastante alto, síndrome de Turner, hipopituitarismo, obviamente, encefalopatía hipóxico-isquémica, y dentro de los maternos tenemos el bajo nivel socioeconómico debido a que estas pacientes pues no están ingiriendo las cantidades adecuadas de yodo, ¿vale? Por eso se yodo la sal. Ya tiene bastantes años, pero bueno, desnutrición, deficiencia de yodo, edades, ¿sí? Edades en donde la mujer se embaraza muy extremas, menores de 16 años, imagínate, me ha tocado ver pacientitas de 14 años embarazadas, una locura, más de 38 años, consumo de amiodarona, porque recuerda que hasta el 37% del peso molecular de la amiodarona es puro yodo, salicilatos, la fenitoína, el embarazo múltiple. El embarazo múltiple aumenta bastante este riesgo por la gran demanda metabólica. De hecho, la guía dice que las mujeres con embarazo múltiple es 3 veces mayor que una embarazada con embarazo único. Vaya dato perturbador. El aborto recurrente, las autoinmunes, alteraciones en las pruebas de función tiroidea, y aquí quiero destacar algo, debido a que las madres que han sido sometidas a manejo excesivo antitiroideo porque tenían enfermedad de Graves, que es la causa más común de hipertiroidismo, lo vimos en el medicina interna, los bebitos pueden nacer con bocio neonatal y claro, riesgo de hipotiroidismo. El antecedente de hijos previos con trisomía 21, Down, la exposición a pesticidas por disrupción hormonal, errores innatos del metabolismo, tipo hipoparatiroidismo. Ahora, un dato bastante preguntado tanto en el nacional como en el apartado de los simuladores, chicos, y es que la causa más frecuente de la enfermedad, del hipotiroidismo, es la disgenesia tiroidea, ocupando nada más y nada menos que un 85% de todos los casos, ya sea una aplasia, una hipoplasia o una ectopía tiroidea. La más común, claro está, es la ectopía tiroidea, es decir, la glándula migra de forma defectuosa o anormal, ¿sí? Durante su desarrollo. Ya veremos más adelante cuál es la localización ectópica más frecuente, ¿vale? Espero haya quedado claro esta diapositiva, más que nada. Ahora, chicos, vámonos con la parte de la prevención. La guía hace énfasis en algunas recomendaciones. Por ejemplo, se recomienda la valoración de la función tiroidea en todas estas pacientes que han sido expuestas, por ejemplo, a radiación de cabeza a cuello, pacientes con aborto recurrente, parto prematuro, enfermedad tiroidea tanto familiar, ojo, tanto familiar como de forma primaria, ¿sí? En la propia paciente, enfermedad tiroidea, Hashimoto, lo que tú quieras, antecedente de infertilidad, diabetes tipo 1, ¿pero por qué? Porque recuerda que la tipo 1 generalmente es autoinmune, no siempre, no en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Entonces es muy característico que las pacientes con autoinmunes hagan más autoinmunes, lo vimos en reumatología. Ahora,
aquí nos dicen que si la mamá utiliza hormonas tiroideas al momento del diagnóstico de embarazo, debe de incrementar la dosis de 10 a 30% para mantener concentraciones de T4 en los límites superiores normales, para que se asegure el paso transplacentario al feto durante los primeros trimestres, que de hecho lo habíamos comentado más o menos una idea en cuanto al tamiz neonatal. ¿Por qué lo hacíamos entre el tercero a quinto día? Porque recuerda que las hormonas pueden cruzar, ¿sí?, la barrera placentaria, llegan al bebé, el bebé nace, no tiene nada y pasan algunos días para que se presente la sintomatología. Ya veremos más adelante a los cuantos meses se presenta. Ahora, recomendaciones con respecto a la ingesta diaria de yodo. Esto es bastante trascendente. 90 microgramos al día en los pacientitos de 0 a 59 meses, 126 12 años, 150 adolescentes y adultos y 200, esta fue pregunta de simulador, embarazadas y lactancia, o las mujeres que estén lactando al bebito. Hay que vigilar obviamente la función tiroidea en las pacientes consumidoras de amiodarona, de litio, algún trastorno maníaco depresivo o que sean expuestas o hayan sido expuestas a yodo radioactivo. Los antisépticos yodados en el periodo neonatal influyen bastante en los valores de la hormona tiroestimulante, ¿vale, chicos? Muy bien. Con respecto a la clasificación del hipotiroidismo congénito, chicos, el primario es cuando lo que se afecta únicamente es la tiroides, primario de tiroides, ¿vale? Este se subclasifica en permanente y transitorio. Tristemente, el más frecuente es el permanente, en donde encontraríamos a la causa más común de todas y que ya les había comentado, la ectopía tiroidea. Pregunta de NAR: ¿cuál es la localización más frecuente de este parénquima tiroideo ectópico a nivel sublingual? ¿Vale? No lo vayas a olvidar. A nivel, es más, te lo voy a colocar de rojo para que no lo vayas a olvidar. Aquí está. Nivel sublingual en el 50% de todos los casos. ¿Vale, chicos? Este datito es bastante preguntado en simuladores, en el ENARM. De ahí tenemos a la dishormonogénesis, causa rara, un 15%. ¿Qué es lo que ocurre por acá? Pues si bien el tejido tiroideo está en su lugar, no hay anormalidades estructurales, pero sí funcionales. Existen defectos parciales o totales en los procesos bioquímicos de síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Repito, 15% aproximadamente. Porque luego vienen esas preguntas, ¿no?, de alta dificultad. Acá les traigo todo. Ahora, el transitorio se puede atribuir a un paso transplacentario de fármacos antitiroideos que esté o haya tomado la paciente, la madre. Oiga, doc, ¿y para qué los toma la mamá si ya sabemos que eso origina hipotiroidismo en estos bebitos? Pues porque quizá la mamá haya debutado en algún momento de su vida con algún trastorno hipertiroideo, como el que te había comentado en factores de riesgo, la enfermedad de Graves-Basedow. También se puede asociar a los anticuerpos bloqueadores del receptor TSH y a la deficiencia del mismo yodo. De ahí tenemos al secundario, que es cuando se afecta la pituitaria, raro, o hipófisis, más que nada la adenohipófisis, porque recuerda que más del 80% de las células productoras de hormonas ahí están, ¿sí? Normalmente 80-100%, va a depender de cada paciente, porque la neurohipófisis solamente almacena ADH y oxitocina, ¿vale, chicos? Ahora, el terciario hipotalámico, también rarísimo que te lo lleguen a preguntar. Si te van a preguntar esto, va a ser el primario. En cuanto a la clínica, será un bebito con fontanelas muy amplias. La guía te dice, mi doctores, va a ser la fontanela posterior por encima de 0.5 centímetros. Edema desde palpebral hasta el mismo mixedema, dependerá de las concentraciones de hormona que tenga el bebito. Uno bien llamativo, la ictericia de más de 2 semanas. Unos pensarían, ok, puede ser algún trastorno en el metabolismo del grupo hemo, no sé, o le están dando ceftriaxona al neonato, o tiene alguna patología, deficiencia de la UDP glucuronil transferasa. No, tiene hipotiroidismo, tiene palidez, son bebitos hipotónicos, con macroglosia, lengua gigante, presentan una temperatura muy baja, porque recuerda que las hormonas tiroides lo que hacen es exactamente, manipulan el metabolismo celular, ¿vale? De menos de 35 grados, la famosa hernia, si es una hernia comúnmente umbilical asociada a hipotiroidismo, bradicardia, menos de 100 latidos por minuto, estreñimiento, letargia, o sea, todos los procesos metabólicos se hacen lentos. Entonces, chicos,
disminuye exageradamente, por eso los datos son bastante, la verdad son bastante fáciles de identificar. Otros datos que pueden aparecer son hirsutismo en la frente, inestabilidad motora, piel marmórea y fría, así como un retraso del crecimiento y desarrollo. Oiga, mi doc, y si me preguntan el dato clínico más frecuente de todos los bebés con hipotiroidismo, te lo he colocado, es la hernia umbilical, según el estudio que se hicieron ahí en la GPC y lo comentan. Sin embargo, aguas con lo que te voy a comentar, los pacientes recién nacidos pueden ser completamente asintomáticos, sin signos, sin síntomas. ¿En qué porcentaje, mi doc? 5% de los atirósicos, o sea, los pacientes sin tejido tiroideo funcional. Repito, 5% tendrá sospecha clínica evidente y es por eso que la guía te dice, es importante tamizarlos, ya que sin tratamiento oportuno, las manifestaciones clínicas típicas de la enfermedad comenzarán a aparecer tardíamente, específicamente, y te lo coloqué, a partir del primer mes y serán muy evidentes a los 3 meses de vida. Ahí está el clásico bebito, tristemente, con todas las manifestaciones que acabamos de comentar. Un dato bastante importante es que se ha visto que estos bebitos no solamente nacen con estos defectos, ¿sí? Como la hernia, sino también los cardíacos. Si te preguntan cuáles son las malformaciones congénitas asociadas a un paciente hipotiroideo, perdón, tú respondes las cardíacas en el 73.9%. También te lo coloco, de estas le siguen las musculoesqueléticas, entre otras. Para el diagnóstico lo realizaremos con una buena historia clínica, identificando factores de riesgo, tanto maternos como del propio bebé, la clínica y lo que nos arroje el tamiz metabólico. Si tenemos una TSH, ahí te va, por encima de 10, pero no pasa a los 20, repetimos, ¿ok? Repetimos. Si es de más de 20, solicitamos perfil tiroideo. Si es de más de 40, confirmamos el diagnóstico, porque eso no es nada normal, e iniciamos manejo con levotiroxina. En cuanto a los estudios de imagen, el ultrasonido es muy útil para determinar más que nada si estamos ante una disgenesia o una ectopía tiroidea, ¿no? No es invasivo, no es de bajo, es de bajo costo el ultra, sin embargo es el método más seguro para calcular el volumen tiroideo. La guía nos dice que la glándula en un recién nacido normal, datos de alta dificultad, tiene una longitud de 18 a 20 milímetros con un diámetro AP o anteroposterior de 8 a 9 milímetros. Ahora, el estándar de oro es el gamagrama tiroideo con yodo o tecnesio 99 para establecer el diagnóstico de la variedad del hipocongénito, ya sea una ectopía o una aptirosis. El más recomendado, ¿cuál es, mis doctores? El gamagrama con tecnesio 99, ya que expone al bebito a menores concentraciones de radiación. Entonces, doc, ¿cuál hago primero? Según la GPC, el gamagrama. Si no lo tienes, el ultra. Entonces, imagen con pruebas analíticas, determinamos específicamente la causa del hipotiroidismo e iniciamos tratamiento. Existen algunas causas en donde la prueba puede resultar o dar falsos positivos, sí, claro que sí, falsos positivos, falsos negativos, chicos. Por ejemplo, en falsos negativos tenemos muestra insuficiente, contaminación, conservación, transporte de la muestra. Puede ahí aparecer el típico, algún doctor, no sé, que movilizó la muestra, se contaminó, qué sé yo, interferencia farmacológica. Ejemplo, ácido valproico, risperidona, cefalosporinas, entre otros. Ahora, diagnósticos diferenciales. Tenemos, por ejemplo, algunas enfermedades que se pueden llegar a asemejar más que nada al mixedema, tipo mucopolisacaridosis tipo 1, 2, gangliosidosis, donde el signo universal sería, diferencial, más bien, sería la hepatomegalia. Síndromes genéticos como Beckwith-Wiedemann, que acuérdate bien cómo iba Beckwith-Wiedemann, la mnemotecnia OMA. H de hemihipertrofia, otra H de hipoglicemia persistente, onfalocele, macroglosia, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, con respecto al tratamiento, bastante sencillo, ya que no hay que buscarle el taladro al pájaro loco, así decía mi abuelita, no le busques el taladro al pájaro loco, pero bueno. En ayuno, siempre la vamos a dar en ayuno, siempre es en ayuno, con una dosis inicial de 10 a 15 microgramos kilo día. ¿Será? Pues la media realmente es la media, chicos. Los rangos van a depender completamente de la edad del paciente. La dosis realmente, como te digo, se individualiza dependiendo de la causa etiológica y esto sale directamente de las recomendaciones. Ahí lo tenemos, realizando control a las 2 semanas de iniciado el tratamiento con la medición de TSH, T4 y T4 libre, ya que su normalización se correlacionaría con un mejor pronóstico en el bebito afectado, 3 a 6 meses cada mes, 6 a 12 mensual, 1 a 2 años trimestral y después semanal.
semestral, esperando al menos 1 hora después de la dosis para ingerir alimentos. Ten en consideración que la levotiroxina no la puedes mezclar con la leche del biberón. La tableta la vamos a triturar, la mezclamos con una cuchara y después para la boquita del paciente, procurando que no se adhiera a la mucosa oral porque se puede llegar a impactar. Ahora, obviamente las dosis son cambiantes con respecto, como te digo, a la edad que vaya adquiriendo el paciente. También te lo coloqué, dosis con edad. Esto es diario y por el resto de su vida. En cuanto a las metas, la guía recomienda normalizar los niveles de T4 en 2 semanas y de la TSH a las 4 semanas, o que es lo mismo al mes. Pregunta de Nacional. Primeras 2 semanas, ahí vienen los valores meta, así como después de la disminución de la dosis para mantener ciertos niveles específicos. Oiga, doc, ¿y qué pasa si yo le inicio a mi paciente dosis de 50 microgramos? Dosis muy alta, mi doc. Bueno, pues si nos vamos a lo que dice la GPC, alcanzarías la normalización de la T4 rápidamente a los 3 días y de la TSH a las 2 semanas. O sea, se corta realmente el periodo. Entre otras recomendaciones, la administración concomitante de fórmula de soya, hierro, calcio y alimentos con alto contenido de fibra pueden llegar a interferir gravemente en la absorción de la tiroxina. Sí, pueden impactar bastante y por lo tanto tienes que suspenderlo. Pregunta nacional, ¿cuál es el principal factor pronóstico en todo niño con hipocongénito? Saber si inició su tratamiento en los primeros 28 días. Tienes que iniciar en los primeros 28 días. Si no, ¿qué va a pasar? Bastante mortalidad. ¿Y cuál es la principal complicación? El retraso, ¿sale? El retraso mental. Ya en el control de niño sano, voy a cambiar mi micrófono, ahí está. Ya en el control del niño sano, doctores, el paciente debería llegar a estas metas, T4 total, T4 libre en la mitad superior de lo normal, junto a una TSH por debajo de 5. Si te preguntan la complicación más frecuente, más importante, pues la neurológica, el retraso, yo te lo comenté. En caso de coma mixedematoso, hospitalizamos. Y te dejo los criterios de referencia, casos severos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta tablita te la coloco, se la coloco porque yo sé que muchos tenemos, yo igual lo padezco, trastorno obsesivo compulsivo, y me encanta que me coloco en prácticamente toda la guía resumida. Ahí la tenemos en cuestión de la periodicidad de las consultas de seguimiento óptimo para estos niños con hipotiroidismo congénito, chicos, ¿vale? En cuanto a las placas, igual seguimiento, lo que llama mucho la atención es que se suelen solicitar las placas de rodilla, radiografía de rodilla, debido a que como estos pacientes cuentan con una maduración esquelética muy retardada, podemos encontrar ausencia de los núcleos de osificación. Ahí viene un dato de mediana dificultad, el signo de la rodilla vacía, ausencia de núcleo de osificación de la epífisis distal del fémur, o bien un diámetro del mismo menor a 3 milímetros en un recién nacido. Sugieren bastante fuertemente hipocongénito grave y de inicio intrauterino. Otro dato, abajo cuando iniciamos manejo con levotiroxina sin un diagnóstico definitivo o sospecha de dishormonogénesis, revaloramos la función tiroidea a los 3 años. A todos los niños y niñas con hipocongénito tenemos que evaluar la agudeza auditiva del segundo o tercer mes de vida. ¿Por qué, mi doc? Ya que el órgano de la audición o el famoso órgano espiral de Corti es tiroideo dependiente, ¿vale? Pasamos con otro apartadito que les he creado. Esto viene completamente nuevo, que es prácticamente los puntos clave del hipocongénito. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipocongénito? La disgenesia tiroidea, ¿sale, chicos? Ectopía tiroidea a nivel sublingual. Pregunta de examen. Malformación congénita asociada más común, cardiopatía congénita, y la más común es la PCA-CIB. El tratamiento siempre se debe iniciar en los primeros 28 días. Es el principal factor pronóstico. El dato clínico más común de todos estos pacientes es la hernia umbilical. ¿Vale? Hernia umbilical. Ausencia del núcleo de osificación de la epífisis distal del fémur, signo de la rodilla vacía, ampliamente sospechoso de hipocongénito severo. Causa más frecuente de retraso mental en el periodo neonatal, hipocongénito. La meta de tratamiento es normalizar la T4 en 2 semanas y la TSH en 4 semanitas. El gamagrama con yodo 123 o tecnesio 99, este es el número 1, este tecnesio 99 es el estándar de oro para el diagnóstico de la variedad de hipocongénito, ya sea ectopía o atirosis. Vale, chicos, vamos excelente. Pasamos con otra enfermedad importante, bastante interesante, la hiperplasia suprarrenal congénita. Oiga, doc, ya empezó con sus tonterías de la histología. No, tranquilo, tranquilo. No se me vayan a aburrir. Que para entender esta enfermedad, a mí me encanta que me expliquen este tipo de temas, me gusta bastante.
que para entender esta enfermedad un poquito compleja, quiero que entiendas, no memorices por favor, no memorices por favor, entiende lo que te voy a explicar a continuación. Esto que estás viendo es un corte histológico muy colorido, muy bonito por cierto, del néter, de una glándula suprarrenal, mis chicos, misma glándula que cuenta con dos porciones completamente distintas, arriba a la derecha, vamos arriba a la derecha, tanto histológicas como funcionales, una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. La corteza suprarrenal lo que hace es sintetizar hormonas esteroideas, es decir, a base de colesterol, a base del esqueleto del colesterol, el ciclopentano peridrofenantreno. Y la médula, lo contrario, a base de un aminoácido, de la tirosina. Las células cromafines que habitan ahí en la médula producen catecolaminas, como por ejemplo la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina o epinefrina, que le dicen algunos. Nos vamos a enfocar únicamente a la corteza suprarrenal, ya que ahí está el defecto enzimático específicamente. Como puedes ver en la imagen inferior derecha, la corteza se subclasifica por zonas. Desde la más superficial a la más profundas, perdón, son las siguientes. Zona glomerular, que se encarga de la síntesis de mineralocorticoides tipo aldosterona. Zona fascicular, que se sintetiza glucocorticoides como por ejemplo el cortisol, es uno de los más importantes. Zona más profunda, la reticular, que es la encargada de la producción de andrógenos, tanto en la mujer como en el varón, por lo que al existir diferentes tipos de hormonas en cada una de estas zonas de la corteza, repito, de la corteza, no es la médula, la corteza suprarrenal, obviamente las células que las producen cuentan con distinto armamento enzimático para poder realizar esta gran tarea. Y es ahí lo que se va a preguntar. Te he colocado las mismas zonas, es prácticamente lo mismo pero sin color. Lo mismo pero ahora con las rutas metabólicas que siguen estas hermosas células de nuestra corteza suprarrenal para poder producir lo que habíamos comentado. Todo a partir de colesterol o al menos de su esqueleto, el ciclopentano peridrofenantreno. El colesterol se convierte en pregnenolona por la enzima colesterol desmolasa y sigue su camino. 1. Podemos irnos a la síntesis de mineralocorticoides a la zona glomerular. 2. Podemos irnos a la vía de cortisol o glucocorticoides o bien a la más profunda, a la reticular para la producción de andrógenos. Todo dependerá de las enzimas. Mira por acá, si tú naces con una deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa, algunos le dicen 21 alfa hidroxilasa, beta hidroxilasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, doctores? Si te das cuenta, las vías se bloquean, ya no sigue hacia abajo, ¿sí? Ya no va para abajo, se bloquea, ya que la 21 hidroxilasa se utiliza para la síntesis de la desoxicorticosterona y 11 desoxicortisol. Entonces ya no vamos a poder sintetizar ni aldosterona ni cortisol. Se bloquearon las vías de la zona fascicular y glomerular. Se cerró la puerta. ¿Y recuerdas qué hacía la aldosterona? Facilito. Exacto. Actuaba en las células principales de los túbulos para la retención de sodio y salida ¿de qué, chicos? De potasio. Al igual que la regulación ácido-base, por lo que al haber depresión de aldosterona en estos pacientes, el paciente va a perder sal o sodio, volumen como tal en la etapa neonatal. Entonces, ¿cómo va a debutar el paciente? Con hipotensión refractaria, será su resultado, junto a acidosis y al no haber cortisol, hipoglicemias persistentes, ¿vale? Que pueden condicionar, pues, evidentemente un daño neurológico junto a la misma hiponatremia dependiente de aldosterona. Esto dependerá del grado de la deficiencia enzimática. Ya veremos que existe una variante clásica perdedora de sal, que es la más grave de todas por ausencia completa de la enzima, y la virilizante con un porcentaje mínimo de enzima, sí hay, pero muy chiquitito. Pero doc, ¿por qué hay virilización? ¿Por qué se vuelve hombre esta mujer? ¿Sí? Tristemente. Ahí te va. Como tú bloqueas la síntesis de la zona glomerular y fascicular, la vía continúa, chicos. Sí, sí, chicos, continúa completamente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Exactamente, pues vamos a seguir hacia la otra ruta, que sería la de la zona reticular. Entonces el paciente va a producir una gran cantidad de andrógenos, porque es la única que queda, ¿sale? Es la única que queda. La primera enzima, que es la 21 hidroxilasa, es la más frecuente de todas, en más del 90% de los casos. Te he colocado más,
más tachitas, ¿sí? Más tachitas con más enzimas, pero son más infrecuentes, son menos frecuentes, pues. La más frecuente es la de la 21 alfa hidroxilasa, es la que no puedes olvidar. Pregunta de nacional. Entonces, si te preguntan por ahí algún amigo, algún residente, ¿hay otras? Sí, claro que sí, pero la que te van a preguntar, repito, es esta. Entonces, para el diagnóstico necesitas la clínica del paciente, hipoglicemias, acidosis, virilización y la elevación de los metabolitos, es decir, la 17 hidroxiprogesterona junto a los andrógenos. ¿Pero por qué aumenta esta, doctores? Porque recuerda, mira, te lo voy a volver a colocar por acá por si te me estás perdiendo. Lo que va a aumentar es esto. ¿Sale? Esto aumenta porque tú ya no puedes pasar para acá abajo, ¿sí? Ya esto se bloqueó. Esto se bloqueó, está bloqueado, pues. Entonces, solamente queda esta vía. Y lo que aumenta es esto. Y eso es lo que yo voy a cuantificar, ¿vale? Muy bien. Facilito, chicos, les digo, estas clases son bastante fáciles. Ahora, chicos, como el cuerpo es sabio, como tienes una depresión tanto de cortisol como de aldosterona, ¿qué hace el cuerpo? Pues va a sintetizar el hipotálamo. Oigan, mis chavos, ala, no manchen, no están sintetizando nada de cortisol, están de flojos, están de huevonuscos. Bueno, les voy a mandar a CTH. Y manda CTH ese vato, supongamos que aquí está el hipotálamo, manda, perdón, ahí lo puse mal, ACTH. La ACTH estimularía esta zona, pero como el paciente nació con una deficiencia de la enzima, nunca va a tener cortisol. Entonces la ACTH siempre va a estar muy aumentada. ¿Vale? Muy bien, chicos. La CTH, que es perdón, de la adenohipófisis, y la CRH, que estaría aquí arriba, que es del hipotálamo, ¿sale? Entonces, ACTH de la hipófisis, adenohipófisis, y la CRH o tirotropina directamente del hipotálamo. Facilito, chicos. Ahora sí, ya explicada la patogenia, espero no haya quedado dudas. Si tienes alguna duda, de verdad, mándame un mensajito, no tengas pena. Yo no me burlo de nadie porque todos nacimos sin saber ni más. Lo dijimos en un principio, todas a excepción del hipocongénito eran autosómicas recesivas. Aquí el defecto se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6 que codificaba la 21 hidroxilasa, específicamente en el gen CYP21A2. Otra pregunta de alta dificultad, pregunta de NAR. Enzima súper importante para la síntesis de mineralocorticoides y también de glucocorticoides. Se bloquean las rutas metabólicas para la síntesis de estos compuestos, haciendo que produzca el paciente una gran cantidad de andrógenos, porque es la única ruta que pues, va a existir todavía, porque las enzimas de ahí no están afectadas y el paciente presenta deficiencia de cortisol y aldosterona. Y al haber mayor andrógenos, presenta un grado moderado o muy severo de virilización, o bien la forma perdedora de sal, la más grave. Entonces, el perfil hormonal saldría de la siguiente manera: testosterona elevada, renina elevada. Oiga, ¿por qué está elevada la renina? Por la compensación del sistema RAS. Al existir pérdida de volumen y aldosterona baja, ¿qué hace? A ver, ¿cómo te enseñaron tus maestros de primer año? Que cuando un paciente entraba en choque, ¿qué hacía? Exactamente. Sistemas contrarreguladores de la TA. ¿Qué pasa? Se activa el sistema de la mácula densa, estimula las células modificadas de músculo liso, se produce renina. Si no hacemos el diagnóstico precozmente, el bebito puede llegar a fallecer por crisis adrenales, o sea, deshidratación, hiporexia, hipotensión, hipoglicemias, hasta el mismo choque. Ahora, recuerda que de forma compensatoria, te lo había comentado, aumenta la ACTH tratando de que se produzca cortisol, pero como la enzima que ayuda para su producción está carente, pues jamás lo vamos a tener. A continuación, la tablita de la GPC con las distintas anormalidades analíticas que podemos encontrar en estos pacientitos. Lo que más se pregunta es la variedad clásica, chicos, la clásica, que hay dos: o es perdedora de sal o es virilizante. Mira, date cuenta por acá, mira, te lo voy a colocar. Ahí donde está ya se me perdió. Ahí está. La actividad enzimática de los pacientes que tienen la forma perdedora de sal es de 0%. Entonces es la más grave de todas y tristemente la más frecuente. La virilizante, más que nada en las mujeres. Los hombres son aparentemente normales, ¿sí? No hace tanto la fiesta. Entonces, estos pacientes nacen con una ambigüedad de los genitales. Ese es el dato clave para esta patología, ¿vale? Probablemente elevada la renina, no es tanto porque tienes un porcentaje chiquitito, mira, 1% y todavía estás produciendo. 17 hidroxiprogesterona, aquí están elevadas. Recuerda que para el diagnóstico es la 17 hidroxiprogesterona junto a los andrógenos, ¿vale, chicos? Muy bien, tenemos la variedad no clásica, esta para fines de cenar no es importante, ¿vale?
Muy bien, vámonos ahora sí con la clínica, chicos. Los pacientes, como te había comentado, en cuyo caso sea un varón, van a ser genitales aparentemente normales. Puede llegar a presentar el paciente con macrogenitalismo. Después, obviamente, una etapa un poquito más avanzada, infertilidad por la misma oligoespermia. Y en la mujer lo más característico es que el cariotipo, ¿sí? Es del de una mujer y vamos a encontrar ambigüedad de los genitales. Por eso comúnmente se hacen ultrasonidos para descartar que no vaya a ser un síndrome de Morris que habíamos comentado en las amenorreas primarias, chicos. Hipertrofia de clítoris, después de trastornos menstruales e infertilidad. Forma clásica al nacimiento. El paciente nace con hiperpigmentación en pliegues y zona genital. Oiga, doc, ¿por qué existe hiperpigmentación en estos pacientes? Porque recuerda que cuando tú tienes un aumento de la ACTH, ¿sí? De la ACTH, el cuerpo antes de producir ACTH produce otra hormona que se llama propiomelanocortina o POMC, y cuando sintetiza propiomelanocortina es precursora de otras hormonas como la hormona alfa estimulante de melanocitos que estimula los melanocitos, y por eso al generar mucha ACTH no solamente produce ACTH sino también esta, y por eso hay hiperpigmentación. ¿Y dónde están, doctores? En la zona de pliegues y en la zona genital, ¿vale? ¿Ves cómo puedes aprender bastante? Deshidratación, ¿por qué? Porque recuerda que no tienes aldosterona, y la aldosterona, ¿qué hacía? Pues agarraba el soluto que estaba en la región luminal de los túbulos distales y la recogía, pero como pierde sodio, recuerda que el soluto se lleva agua, es como si tuviera un efecto pues diurético, más o menos. Hipoglicemia por el cortisol, hipotensión, diarrea y vómitos. A nivel infantil podemos encontrar pubarca prematura, acné severo, inclusive en formas menos graves, ¿no? Formas menos graves porque el paciente le dio chance, ¿sí? Tiene un pequeño porcentaje de enzima, le dio chance para llegar a una etapa un poquito más escolar, más que nada, y va a presentar síndrome ovario poliquístico. Forma no clásica, casi no se pregunta, pubertad precoz en el varón, etc. En caso de ambigüedad genital, no asignamos sexo al recién nacido hasta que se contemplen los estudios específicos. La guía nos habla de una clasificación que se conoce como clasificación de Prader, más que nada para saber la ambigüedad genital, ¿vale, chicos? Y por aquí un datito que les he colocado: la pérdida de sal puede ser evidente hasta la semana 2 de vida o antes en caso de factores desencadenantes, como por ejemplo infecciones cuando van de forma concomitante con cuadros bastante febriles. Con el diagnóstico es bastante fácil. La prueba se basa en el aumento del precursor que te había comentado. ¿Cuál era? La 17-hidroxiprogesterona y el nivel de los andrógenos junto a la clínica. El cortisol puede estar normal o bajo, con la elevación concomitante de la CTH o hormona adrenocorticotropa de la adenohipófisis de forma compensatoria. Dependerá de la forma en la que se exprese realmente la enfermedad, y debido a que el cortisol y las CTH son muy lábiles, realmente son muy lábiles a las condiciones de la toma, el traslado y el procesamiento, la GPS te dice: mi chavo, tranquilo, no las solicites, no las solicites, no las necesitamos para el diagnóstico, por lo que nos quedamos únicamente con los niveles de 17-hidroxiprogesterona y los niveles de andrógenos. En este caso confirmatorio será un paciente sintomático, se hace la forma virilizante o con pérdida de sal por encima de 20 nanogramos por mililitro. También será confirmatorio que el paciente asintomático, pero que tenga más de 50, porque si tu paciente cuenta con 10 a 20 y tiene síntomas, se considera caso incierto, ¿vale? Ahí te lo coloqué: casos inciertos, y tienes que repetir la prueba a las 2 semanas posteriormente, la concentración del mismo metabolito, pero ahora vas a realizar el test de ACTH, prueba de estimulación con la ACTH. ¿En qué consiste? Consiste en determinar la 17-hidroxiprogesterona cuando le administres al paciente 250 gramos por metro cuadrado de ACTH a los 60 minutos. Será positiva cuando los valores superan los 15 nanogramos por mililitro después del estímulo. En caso de que sea de 10 a 15, repetimos o hacemos un estudio molecular, que este casi no se pregunta. También la haremos a las 2 semanas a aquellos pacientes con niveles de 20 a 50 asintomáticos, ya que ya si no tenemos la CTH, pues solo le pedimos en 2 semanas la pura 17-hidroxiprogesterona, ¿vale? Pero lo más recomendable es la prueba de estimulación.
perdón, con la ACTH. Los falsos negativos aumentan cuando existe prematurez extrema, transfusiones y uso de glucocorticoides. Los falsos positivos igual en prematurez o condiciones de estrés. Con respecto al diagnóstico confirmatorio, sí, es muy específico, pero según la guía, carísimo, ¿no? Carísimo de París, dirían mi banda. No todos los hospitales lo tienen, solo usar en casos inciertos, diagnóstico preimplante o manejo prenatal. Y aguas, el diagnóstico molecular no suple a la clínica ni perfil hormonal. Aquí buscaremos la mutación que habíamos comentado en un principio. Mira, esta tablita está muy buena. Te he marcado lo más importante. Es lo mismo que acabamos de ver con respecto al diagnóstico confirmatorio en casos asintomáticos y sintomáticos. Obviamente el criterio para pacientes sin síntomas se eleva a más de 50 y el sintomático hasta con más de 20 nanogramos por mililitro. Para el manejo, chicos y chicas, el objetivo de ese tratamiento realmente es el reemplazo pues de las enzimas deficientes, perdón, de las hormonas deficientes que habíamos comentado, por ejemplo, la aldosterona y el otro que era el cortisol, suprimiendo así el exceso de andrógenos adrenales, así como también del exceso de ACTH que viene directamente de la adenohipófisis y CRH hipotalámica, siendo el fármaco de elección pregunta de nacional para la forma clásica la hidrocortisona a dosis de 10 a 20 miligramos por metro cuadrado al día vía oral, la cual es variable según la edad y estadio puberal. Este fármaco es genial porque cuenta con una bastante buena equivalencia a lo que sería el cortisol, ¿sí? Asemejándose. Tiene una vida media corta, genera mínimos efectos en el crecimiento del paciente. En caso de no contar con este medicamento bioral, se pueden utilizar otros, como por ejemplo la prednisona, monitorizando los efectos adversos. Para las formas perdedoras de sal, que son la forma más grave, la guía nos dice utiliza a la fludrocortisona, así como suplementos de cloruro de sodio. La cantidad de sodio recomendada para recién nacidos y lactantes será de 1 a 2 gramos al día o bien 17 a 34 mil equivalentes por día, siempre vigilando los signos vitales, más que nada la presión o la TA en los niños, porque como tiene una inmadurez de la capacidad tubular renal para reabsorber sodio, pues no vaya a ser que todo lo esté botando y tengamos que volver a hacer los reajustes correspondientes. Todo esto, repito, en las formas clásicas, pero ¿qué pasa en las formas no clásicas? Solamente tratamos a estos pacientes cuando presenten sintomatología. En caso de que el paciente se presente asintomático, no lo vamos a tratar. En caso de crisis adrenales o suprarrenales, hidrocortisona vía intravenosa, calculando 100 miligramos metro cuadrado al día y dividimos el resultado en 3 a 4 dosis, las cuales se deben pasar por infusión continua. No te van a preguntar realmente esto, no te lo he colocado por eso mismo, pero te lo comento, ¿no? Te lo comento. La guía nos dice también que los pacientes que tienen deficiencia de la 21 hidroxilasa son muy incapaces para afrontar una adecuada respuesta ante situaciones de muchísimo estrés. Por eso nos colocan los siguientes datitos, ¿no? Siguientes datitos de la GPC. Incrementar la dosis de glucocorticoides que le estemos dando en caso de procesos infecciosos con fiebre por encima de 38.5, cirugías, traumas moderados a severos, y no se recomienda incrementarla en caso de ejercicio, estrés mental o emocional, infección, pero sin fiebre, etc. La dosis en esos pacientes será de acuerdo a si es lactante, preescolar o adulto y va de 25 a 100 miligramos por día, como puedes ver en esta parte que te he colocado. Seguimiento con la edad ósea, déjame colocar, ahí está, no me agarraba, una disculpa. Edad ósea, ¿sí? Cuando encontremos a los pacientes normalmente a partir de los 2 años, también se recomienda más que nada la cirugía si la ambigüedad es un PREDER realmente muy severo, 3 puntos o más, o sea, pacientes severamente virilizadas, se recomienda. Pregunta de alta dificultad, no creo que te lo vayan a preguntar, pero bueno, la clitoroplastia, vaginoplastia, perineoplastia. Se recomienda también vigilar los niveles de 17-hidroxiprogesterona, entre otros, cada 3 a 4 mesecitos. Y listo, chicos, referimos cuando el paciente tenga un diagnóstico confirmado, ¿sí? Caso probable con condición perdedora de sal, que es la más grave, crisis suprarrenal o alteración genital. Te coloco este datito que son las definiciones operacionales, no lo considero tan relevante, pero lo coloco porque viene en la guía de práctica clínica. El algoritmo súper facilito, tamiz entre los 3 a 5 días, ¿te das cuenta? Ahí las guías nos dice 3 a 5 días, pero luego nos dice primeras 32 horas.
no pasa nada. Siempre vámonos por las guías, ¿vale, chicos? Pero bueno, igual va a depender completamente cómo te lo vayan a preguntar. Caso probable, determinamos el metabolito 17-hidroxiprogesterona, andrógenos, recuerda que siempre van juntos. Si sale el parámetro o criterio, diagnosticamos y manejamos ¿con qué? Con hidrocortisona. Y corregimos clarísimamente en caso de que exista alteración hidroelectrolítica. Puntos clave de la hiperplasia de Doc Max. La causa más común de esta enfermedad es la deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa en el gen CYP21A2. Esta es una pregunta, de hecho creo que se me fue una A, no pasa nada, 21A2. Cromosoma 6, brazo corto del cromosoma 6 específicamente. La forma perdedora de sal, tristemente es la más frecuente de todas. Forma virilizante simple. La hiperpigmentación aparece en pliegues y zona genital por esta hormona. Aquí, para los que no me entendieron muy bien, miran por acá. Cuando tú sintetizas una gran cantidad de CRH, que es la hormona hipotalámica, esta estimula a la hipófisis para que produzca la hormona ACTH. Y esta ACTH va a estimular a las células de la zona glomerular y fascicular para que sintetices cortisol y aldosterona. Entonces, antes de que ocurra todo esto, tú produciste CRH y como tal propio melanocortina, que es precursora de esta, que es la alfa estimulante de melanocitos que genera hiperpigmentación. Esa es la fisiopatología, ¿vale? Muy bien, ahí por si no lo conocías. La complicación más grave es la crisis suprarrenal que tiene todo esto que habíamos comentado. La pérdida, ya estoy hablando como los que dicen, es ella. La pérdida de sal se presenta hasta la segunda semana de vida o ante factores desencadenantes, puede ser pregunta. La mini pubertad fisiológica, se me hizo bastante interesante. Se produce entre los meses 2 a 6 de vida y esto es importante, chicos, porque si tú tienes un paciente con diagnóstico incierto y optas por la medición mensual de la 17-hidroxiprogesterona, tienes que considerar que el paciente va a entrar a la mini pubertad y los andrógenos se van a alterar, ¿vale? El diagnóstico en un paciente sintomático será con estas cifras y asintomático con estas cifras. El tratamiento de primera línea es la hidrocortisona. Para fines prácticos, yo sé que igual comentamos la fludro, pero la que más he visto que se llega a preguntar es la hidrocortisona, ¿vale, chicos? Muy bien, vámonos con otra enfermedad que forma parte del tamiz neonatal, la fenilcetonuria. Esta patología es el error congénito del metabolismo de los aminoácidos más frecuente de todos. ¿Por qué se produce, mi doc? ¿A qué se debe la fenilcetonuria? Que siempre veo en mis Trident, en mis chicles, yo siempre de chico era como de, ¿por qué dice fenilcetonúricos? Contiene fenilalanina. No sabía ni más, de verdad, no sabía nada. Hasta hace unos años me enteré en la carrera. Solo quiero que recuerden una reacción bioquímica, nada más. A la derecha, por favor. La fenilalanina, que es un aminoácido esencial, tiene que convertirse en tirosina a través de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Pero esta enzima no trabaja sola, necesita de una coenzima, ¿sí? Una coenzima llamada tetrahidrobiopterina. Algunos le dicen cofactor, pero bueno. O BH4, ya lo he colocado, se convierte en dihidrobiopterina o BH2, misma que tiene que regresar, tiene que volver otra vez a BH4 para poder volver a ayudar a la fenilalanina hidroxilasa, ¿sí? Eso lo hace otra enzima que se llama dihidropterina reductasa. Entonces, realmente son dos enzimas que de forma directa o indirecta van a convertir a la fenilalanina en tirosina. Lo comento para que conozcas todo el proceso metabólico y no te quedes solamente con lo superficial. Obviamente la más preguntada es esta última. Ya cuando tenemos a la tirosina, la vamos a utilizar más adelante para la creación de ¿qué? De hormonas tiroideas, de catecolaminas, habíamos comentado, en la médula suprarrenal, en las células cromafines se sintetizaba a partir de tirosina. Proteínas, uno muy importante, la melanina. Pero al carecer de la enzima, el paciente aumentaría las concentraciones séricas de fenilalanina porque se corta la ruta metabólica y esa gran cantidad acumulada de fenilalanina tiene que metabolizarse por alguna u otra forma, una ruta metabólica alternativa. Y por eso
Esas rutas alternas, sí chicos, sí metabolizan a este aminoácido. Lo malo es que también se produce ácido fenilpirúvico o fenilpiruvato, que es el más importante en cuanto a la patogenia de la fenilcetonuria, su metabolito altamente neurotóxico, ¿vale? Si te preguntan cuál es el componente neurotóxico de la fenilcetonuria, tú no vayas a poner la fenilalanina por el amor de Dios, es el ácido fenilpirúvico o fenilpiruvato. La fenilalanina hidroxilasa está codificada en el cromosoma 12 y la tetrahidropterina en el cromosoma 4. Entonces, para fines de NARP, solo recuerden la primera, la fenilalanina hidroxilasa. Es una enfermedad autosómica recesiva, ya lo habíamos comentado, la nemotecnia. El gen que codifica para la enzima es el PAH en el 98% de los casos. Pregunta de NARP de alta dificultad. Epidemiología, 1 de cada 20.000 a 1 de cada 70.000. El incremento de este aminoácido se asociaría a una disminución del coeficiente intelectual IQ, teniendo un riesgo del 15% para un IQ menor a 85 cuando la fenilalanina se encuentra por encima de 400 micromoles por litro y de hasta un 80%, válgame Dios, cuando es de más de 2000. Les dejo el dato GPC y continuamos. Por lo tanto, la clínica dependerá de las concentraciones de la fenilalanina en sangre, o más bien del ácido fenilpirúvico, de esos compuestos tóxicos. El ácido acético es eliminado por la orina, causando ese típico olor a ratón mojado. Serán pacientes rubios por falta de la melanina. ¿Por qué melanina, mi doc? Por lo que te dije, aquí está, mira. Este aminoácido se utiliza para la síntesis de melanina, de catecolaminas y de hormona tiroidea. Muy importante, chicos, muy importante, para que conozcan por qué el por qué. Ahora, uno de los datos clínicos más trascendentes es el retraso mental o motor grave, que se llega a presentar hasta en el 100% de todos los casos. Va a ser un paciente que te llega güerito, pelo rubio, ojos azules, que huele a ratón mojado, su orina más que nada, tiene retraso, está convulsionando, tiene alteraciones electrocardiográficas, chicos. Hay que sospechar de esta patología, obviamente descartando las demás, ¿vale? El tratamiento pues sería la eliminación de todas las fuentes de este aminoácido. Ese es el tratamiento, dieta restrictiva. Lo vamos a iniciar al momento del diagnóstico llevando al paciente a una concentración de fenilalanina sérica, pregunta de NARP, de 1 a 6 miligramos por decilitro. Si llegamos a esta cantidad podemos darle leche materna. Esta concentración tiene que ser de memoria, chicos, porque es la meta de todas las edades. Si no la cumple, cambiamos a una fórmula libre de este aminoácido, pregunta de examen. Y ya más abajo las dosis en cuanto a las kilocalorías. Y al final, en caso de fenilalanina por encima de 6 miligramos por decilitro, para fines prácticos, fórmula sin fenilalanina, ¿vale? Ya, si nos queremos poner más exquisitos con lo que viene la GPC, de 6 a 19, en caso de estarlo lactando en un principio, la dejamos hasta que baje la fenilalanina en sangre. Si no baja, fórmula. En caso de 10 a 20, fórmula, hasta llegar a menos de 10 y claramente, cuando tenga más de 20, fórmula. Normalmente debemos de determinar tanto fenilalanina como tirosina semanalmente por 4 semanas, hasta que la concentración sea de 1 a 6. Escolares cada 15 días y los demás mensualmente. Por ahí nos dicen que el límite máximo 700, pero recuerden siempre lo que les dije, 1 a 6 miligramos es la meta. La valoración ósea únicamente al llegar a los 8 años será de cada 3 a 5 años. Listo, es todo de esta enfermedad. Esta tabla es el seguimiento específico de la GPC, no tiene tanta relevancia, lo coloqué porque hay gente que le gusta leerlo para que no tengan que leer la guía y si la quieren leer, adelante, siempre les coloqué la bibliografía. Con respecto al algoritmo, chicos, muy bonito, muy fácil, paciente con niveles de fenilalanina de 6 a 10 miligramos por decilitro, si tiene esta concentración, ¿qué vamos a hacer, chicos? Disminuimos leche materna paulatinamente y alimentamos con fórmula. Recuerda, el paciente tiene que llegar a niveles de 1 a 6. Si tiene de 1 a 6, podemos pasar a lactancia materna. ¿Vale? Si no tiene esto y los niveles son muy altos, suspendemos lactancia y podemos iniciar fórmula libre de fenilalanina, ¿vale? Es lo más trascendente para tu ENAR. Puntos clave. La fenilcetonuria se produce con herencia autosómica recesiva, mutación PA, cromosoma 12, ahí está específicamente, brazo largo del cromosoma 12, es el error congénito del metabolismo de aminoácidos más frecuente. El metabolito neurotóxico es el ácido fenilpirúvico, fenilpiruvato. La sintomatología, paciente rubio, de ojos azules, retraso mental, convulsiones, olor a ratón, ¿sí? Olor a ratón. La meta es de 1 a 6.
que sería más bien la meta para que tú inicies la lactancia materna. Si no, lo quitamos. Se describió por primera vez por este médico, Asbjørn Folling, fue un noruego, me parece, en un paciente que tenía un olor a ratón, hipopigmentación de la piel, tegumentos y pues como tal el olorcito, ¿vale, chicos? Ahora sí, pasamos con otra enfermedad un poquito compleja. Terminamos la clase con la galactosemia. Hay varios tipos de galactosemia. Es una enfermedad desde el punto de vista patogénico un poquito compleja, yo lo sé. Si estudias otros videos te vas a dar cuenta que nunca abordan esto. Yo lo considero importante porque yo quiero que tú aprendas, porque tenemos que entender el metabolismo de la galactosa, que es ahí el defecto. Mira por acá, te lo explico. La madre lacta a su bebé, nace y le da lechita materna. Tiene lactosa, ¿ok? Tiene lactosa esta leche de su mamita. Esta lactosa es un disacárido, es un azúcar, ¿sí? Esta molécula en la membrana apical del enterocito del bebé se hidroliza en glucosa y beta de galactosa, en donde entra al hígado. Una vez ya entramos al hígado, chicos, ya estamos dentro del higadito del bebito, de los hepatocitos apenas desarrollándose, y entonces vamos a entrar a una vía que se llama vía del Leloir. No tienes que recordar esto, en donde como primer paso es convertida a la alfa de galactosa. Repito, alfa de galactosa por la enzima epimerasa GALM o GALM, también llamada galactosa mutarrotasa. Si la puedes encontrar en Google, la puedes googlear, no pasa nada, yo no te miento. Una vez tenida a la alfa de galactosa, chicos, de forma fisiológica el paciente necesita otra enzima para poder pasar a la siguiente reacción bioquímica y convertirla en galactosa 1-fosfato. Esto lo hace la enzima GALC, una de las más importantes, o también llamada galactoquinasa. Recuerda que las enzimas quinasas, si recuerdas el primer año de la carrera de medicina bioquímica, pegaban fosfato. Ahí está, en el carbono número 1 le pegamos un fosfato y se llama galactosa 1-fosfato. Y finalizaríamos con la conversión de esta molécula a glucosa 1-fosfato y produciríamos piruvato para irse a la cadena de electrones, ciclo de Krebs, etcétera. O sea, realmente esta es la vía metabólica completa, donde el bebito utiliza una gran cantidad de enzimas para tener energía. Si algo falla aquí, el bebito no va a tener glucosa y por lo tanto va a caer en hipoglicemias persistentes, ¿vale, chicos? Mira, si el paciente no puede llevar a cabo la reacción de beta de galactosa en alfa de galactosa por deficiencia de la enzima galactosa mutarrotasa o GALM, G-A-L-M, te lo he colocado con una crucecita, las concentraciones de beta de galactosa aumentarían drásticamente en la sangre del bebito y el paciente debutaría con galactosemia tipo 4. Por otra parte, si la enzima carente es la galactoquinasa que convertiría a la alfa de galactosa en galactosa 1-fosfato, el bebé tendría demasiada alfa de galactosa en su sangre que a Wilson, a la de a Wiwi, le dicen algunos, tiene que metabolizarse de alguna u otra forma, ¿sí? Es como el diabético tiene muchísima glucosa en sangre, y entonces no le da chance a la célula a captar toda esa cantidad de glucosa porque tiene insulinoresistencia. Entonces la glucosa se va a otras rutas metabólicas como la vía de los polioles, algo parecido ocurre aquí, y el cuerpo en este bebito es sabio, sí la metaboliza, pero por una ruta alternativa. La vía de la aldosa reductasa, que convierte a la galactosa, chicos, esto es muy importante, escucha lo que te voy a decir, se convierte en galactitol, en sorbitol y a la vía de las pentosas en D-galactonato. Moléculas con poder osmótico y que se acumulan en el ente o en el cristalino específicamente. Más que nada, el galactitol. Pregunta Enar, ¿quién produce la catarata en el bebito con galactosemia? El galactitol. Existe otro tipo de galactosemia que es el peor de todos, la deficiencia de la galactosa 1-fosfato uridil transferasa o GALT. Aquí no solamente vamos a tener bebitos con catarata, sino que también como existe una gran cantidad de galactosa 1-fosfato, este metabolito se acumula ¿en dónde, chicos? ¿Dónde estábamos aquí? En el hígado, chicos, y el bebito presentará hepatomegalia, ictericia generalizada, patrón colestásico, hemólisis, incluso lesión renal. Es la llamada galactosemia tipo 1 o clásica, que tristemente es la más común
y peor de todas. Otro dato importante es que como el bebito no termina la vía metabólica normal de la galactosa, jamás tendrá glucosa en su sangre. Serán bebitos que nacen letárgicos, que convulsionan por hipoglicemias persistentes, riesgos de retraso mental, porque recuerda que la neurona le encanta comer glucosa y por lo tanto puede llegar a fallecer. Hay otra forma que es la tipo 3, pero no tiene trascendencia para tu examen. Esto que te acabo de colocar, ¿sí? Mira por acá, esto es lo mismo, pero quiero especificar para que no te queden dudas de qué es lo que pasa. Te he marcado el GALT, la enzima que normalmente falla o falta. Es la forma clásica, tipo 1. Entonces, si no es posible pasar a la siguiente reacción, todo lo que está arriba marcado de flechas rojas, las que están hacia arriba, aumentan en la sangre. Si aumenta la galactosa 1-fosfato, se va al hígado y lo disfunciona. Si aumenta el galactitol, catarata. Catarata que siempre es bilateral. Facilito, chicos. Ahora sí, vamos con las diapositivas. Por lo tanto, es otra enfermedad autosómica recesiva en donde existiría incapacidad para poder metabolizar la galactosa en glucosa. Preguntas de alta dificultad. Mutaciones más comunes del gen GALT o galactosa 1-fosfato, uridiltransferasa, Q188R, IFS 22A, N314D, siendo las dos primeras las más severas según la guía. Ahí tenemos la clasificación. La guía nos la clasifica en 3 tipos, pero hay más. Pero bueno, lo más común, la deficiencia de la enzima que hemos comentado, GALT con T, gen en el cromosoma 9. En cuanto a la clínica, se presentaría, una disculpa, ahí está. En cuanto a la clínica, se presenta en el recién nacido posterior a la ingesta de leche materna u otras fórmulas que son ricas en galactosa. Iniciaría con las siguientes los siguientes datos al consumo: vómito, diarrea, rechazo a las tomas, ictericia generalizada o síndrome colestásico, daño hepatocelular, hepatomegalia, falla hepática. Ser un paciente letárgico, hipotónico por no tener comida, glucosa, ¿sí? Acidosis metabólica, crisis convulsiva, septicemia por E. coli. A largo plazo tendríamos retraso en el neurodesarrollo, cataratas que pueden llegar a presentarse en las primeras semanas, cataratas bilaterales, ojo, bilaterales, recurrencia del daño hepático cuando no se cumple la dieta estrictamente. A esos pacientes hay que dejarlos sin galactosa. Déficit inmunitario, Doc, ¿por qué hay déficit inmunitario? ¿Qué tiene que ver la galactosa? Porque recuerda que la galactosa se necesita para la galactosilación de la inmunoglobulina A. ¿Sí? Lo vimos en enfermedad de Berger. Falla ovárica prematura y disminución en la densidad ósea. Para el diagnóstico, pues lo primero, ¿no? Suspendemos siempre ante la sospecha de la enfermedad, la lactancia materna, realizamos tamiz. Si el paciente tiene una determinación de galactosa total por encima de 10 miligramos por decilitro, tomamos un segundo tamiz. Esto según el algoritmo, ahorita lo vamos a ver, no te preocupes. Si este segundo es mayor a 10, evaluamos concentración de galactosa, 1-fosfato uridiltransferasa o GALT, galactosa 1-fosfato y la total, o sea, sustrato, metabolito y la enzima. La guía nos dice que el estándar de oro es la medición de la enzima en eritrocitos, chicos, en eritrocitos, más que nada para las variantes clásicas. Si el paciente recibe una transfusión, esperamos 2 semanas, porque podemos tener alteraciones en las pruebas, ¿vale? La guía recomienda estudiar las mutaciones específicas para la diferenciación de unas variantes Duarte, la clásica, entre otras, pero esto es lo que te he colocado, es lo más importante, ¿vale? También viene esto, que es el diagnóstico de sospecha y el diagnóstico definitivo, ¿vale? Ahí lo tenemos, ahí está, chicos. Interpretación de los resultados, esto es lo más importante. Los niveles para el diagnóstico de la galactosemia clásica, ¿vale? Clásica, por deficiencia de la GALT, ¿vale? Tratamiento control para mutaciones, podemos utilizar la PCR. Perfecto, seguimiento, primer año de vida, medimos concentraciones, 3-9 meses, galactosa 1-fosfato. La medición se debe hacer después de la restricción, obviamente, de la galactosa en la dieta. No lo podemos hacer, si no saldría alteradísimo. Detección de osteopenia. Estos pacientes, como no consumen cantidades de leche, pueden tener daño en los huesitos por falta de calcio, aunque hay suplementos realmente. Adolescencia, posteriormente, cada 5 años. Complicaciones. Las mujeres pueden tener falla ovárica prematura, 80%. Catarata bilateral, galactitol, por el galactitol, sí, que osmóticamente activo. Alteraciones óseas, alteraciones psicomotrices y daño hepático. Entonces el tratamiento realmente en la fase aguda, dieta libre de galactosa, normaliza completamente los síntomas. Fase de mantenimiento, eliminamos toda galactosa de la dieta, más suplemento de calcio y hormonal. Deficiencia parcial, verificamos a los 4 meses de vida niveles de galactosa 1-fosfato e insertamos la galactosa parcialmente a la dieta. Luego tenemos las otras, en la GALE, no precisa tratamiento, vigilancia. En la GALC, en la quinasa, galactoquinasa, se toleran las fuentes menores de galactosa como derivados de leche o legumbres. Lo más importante,
importante es que no se le da leche a estos pacientes, chicos. Ahí está el algoritmo, facilito. Tamiz metabólico. El primero te sale más de 10, sí. Segundo te sale más de 10, sí. Evaluamos todo el protocolo que habíamos comentado, galactosa 1-fosfato, la enzima, etcétera. Diagnosticamos y damos tratamiento dietético restrictivo. El otro tratamiento, que es el multidisciplinario, pues es este, chicos. El paciente con catarata se va al oftalmólogo, paciente con falla ovárica a ginecólogo y así consecutivamente, ¿vale? Eso es todo de mi parte. Esto fue Tamiz Neonatal.